Desde lejos, la pregunta incómoda persiste: ¿por qué en tantas culturas antiguas la homosexualidad aparecía asociada a templos, misterios y rituales secretos, en lugar de ser simplemente una práctica privada? La respuesta no es simple ni moralista. Para muchos pueblos antiguos, el sexo entre personas del mismo sexo no era un pecado, sino una herramienta simbólica y energética dentro de una visión del mundo muy distinta a la nuestra. Primero, hay que romper un mito moderno. En la antigüedad no existía la categoría homosexual como identidad fija. Lo que hoy llamamos homosexualidad era un conjunto de prácticas, roles y símbolos que podían tener significados sagrados, políticos o iniciáticos. En muchas ciudades griegas, por ejemplo, la relación erótica entre un hombre adulto y un joven se entendía como parte del proceso de educación y formación cívica, y no como una orientación separada del resto de la vida social. Dicho esto, ¿por qué esas prácticas se integraban específicamente en rituales espirituales? Una primera clave es la idea de que el sexo es un canal de poder. En las religiones de fertilidad de Mesopotamia y el Mediterráneo oriental, la unión sexual imitaba el acoplamiento de las divinidades y se creía que ayudaba a renovar la vida del cosmos. Algunos textos mencionan sacerdotes y sacerdotisas dedicados al culto de diosas como Ishtar, en cuyo templo se realizaban actos sexuales rituales vinculados a la prosperidad de la ciudad y la bendición de las cosechas. Aquí entra un punto poco mencionado: la lógica simbólica de la transgresión. Para mucha gente antigua, lo sagrado no era simplemente lo correcto, sino aquello que rompía los límites cotidianos. Cruzar una frontera, de género, de rol social, de edad, incluso de especie, colocaba al participante en un espacio liminal, intermedio, donde podía entrar en contacto con las fuerzas divinas. El sexo entre personas del mismo sexo, que escapaba del modelo reproductivo ordinario, era una forma de atravesar esos límites. Esa transgresión ritual no implicaba necesariamente que todos los participantes vivieran así en su vida diaria. Muchos eran hombres casados con hijos que, durante ciertos ritos, actuaban temporalmente como amantes de otros hombres o adoptaban ropajes femeninos. La clave no era la orientación, sino el gesto simbólico: encarnar por un momento lo que estaba fuera de la norma para abrir un canal con lo invisible. El ritual funcionaba casi como un teatro controlado donde se actuaban deseos y posibilidades que, fuera del templo, podían resultar peligrosos o inaceptables. En el mundo griego, por ejemplo, varios mitos asociaban el amor entre varones con la protección divina y la iniciación. Historias como la de Zeus y Ganimedes fueron leídas en la antigüedad como metáforas de la elevación del joven por parte de un dios o de un maestro, que lo introduce en un nivel superior de conocimiento y estatus. Esa narrativa se reflejaba en ciertos cultos mistéricos y fraternidades guerreras, donde el vínculo erótico entre compañeros reforzaba la lealtad y la disposición a morir en batalla. En algunos contextos, ese vínculo adoptaba claramente una forma ritual. Las fuentes griegas mencionan banquetes, juramentos y ceremonias en las que las parejas masculinas se comprometían mutuamente ante los dioses. El amor entre iguales se convertía en una ofrenda: te doy mi cuerpo, mi valentía y mi muerte si es necesario. El erotismo no era un añadido trivial, sino el pegamento emocional que aseguraba el compromiso espiritual y político. El célebre batallón sagrado de Tebas, formado por parejas de amantes varones, es un ejemplo extremo de cómo un vínculo homoerótico podía sacralizarse y ponerse al servicio de la ciudad. Otro ejemplo llamativo lo encontramos en los Galli, sacerdotes de la diosa Cibeles en el mundo romano. Eran eunucos que se vestían con ropas consideradas femeninas, usaban maquillaje y joyas, y participaban en procesiones extáticas con música, danza frenética y a veces conductas sexualmente ambiguas. Su identidad de género disidente no se veía como un simple vicio, sino como parte de su consagración total a la diosa. Al abandonar la masculinidad normativa y la paternidad, se convertían en seres liminales, ni hombres ni mujeres, aptos para servir de puente entre el mundo humano y el divino. Los autores romanos más conservadores se escandalizaban ante ellos, pero, a la vez, el Estado reconocía oficialmente el culto de Cibeles. Esa contradicción revela algo clave: lo que era vergonzoso en la vida cotidiana podía ser imprescindible en el espacio ritual. El mismo gesto que cuestionaba el orden social reforzaba, por otro lado, el poder del templo como lugar donde lo prohibido se volvía sagrado. Aquí se ve un patrón importante. Muchos rituales que incluían homosexualidad o ambigüedad de género se apoyaban en figuras terceras, que no encajaban en una clasificación rígida. Esto no solo ocurría en el Mediterráneo. En numerosas sociedades indígenas de América del Norte, personas que hoy se engloban bajo el término dos espíritus desempeñaban roles ceremoniales clave. Eran individuos que combinaban atributos masculinos y femeninos y que a menudo podían tener parejas del mismo sexo sin perder por ello su estatus espiritual. ¿Por qué esas personas eran tan valoradas ritualmente? Porque se las percibía como mediadoras,
Si podías habitar dos géneros a la vez, se pensaba que también podías moverte entre mundos, entre los vivos y los muertos, entre humanos y espíritus. Su sexualidad no era un asunto privado, sino parte de una cosmología en la que la diversidad de formas de deseo reflejaba la diversidad misma del universo. La palabra dos espíritus alude precisamente a esa condición de contener más de una fuerza o presencia interior. Otra razón de fondo tiene que ver con el control de la energía social. Los templos no solo eran espacios de oración, sino instituciones económicas y políticas. Las prácticas sexuales rituales, incluyendo contactos entre personas del mismo sexo, podían servir para crear redes muy fuertes de lealtad en torno al clero. En contextos donde no existía una policía centralizada, la cohesión del grupo dependía de la intensidad de los lazos internos, y el erotismo era una de las herramientas más poderosas para generarlos. También conviene notar que muchas de estas prácticas se desarrollan en religiones politeístas o animistas, donde lo divino se manifiesta de múltiples formas y no existe una única norma moral absoluta. En esos sistemas, los dioses mismos podían tener comportamientos que hoy llamaríamos queer. Algunos mitos mesopotámicos, por ejemplo, presentan a la diosa Inanna, Ishtar, transformando a sus seguidores, cambiando sus vestiduras y roles de género, y protegiendo a individuos considerados no conformes por los estándares posteriores. En Grecia y Roma, varios dioses jóvenes, cazadores o músicos aparecen rodeados de amantes masculinos o de amistades intensas entre varones que rozan lo erótico. Estas historias no se contaban solo para entretener, sino para ofrecer modelos de relación con lo divino. Rogar a un dios que había amado a otro hombre podía legitimar, en clave simbólica, cierto tipo de deseo dentro de la comunidad que lo veneraba. Si los dioses podían cambiar de forma, seducir a hombres y mujeres, o jugar con los límites de género, ¿por qué no habrían de hacerlo también sus sacerdotes y devotos durante las fiestas sagradas? Lo que para nosotros es una vida íntima, para ellos era un teatro cósmico donde el cuerpo humano actuaba como escenario de las fuerzas divinas. El templo se convertía en un laboratorio de identidades donde se ensayaban, por unas horas, combinaciones imposibles en la calle. Esta perspectiva también ayuda a entender por qué muchos de estos ritos tenían un fuerte componente de secreto y de pertenencia exclusiva. Quien participaba en ceremonias con contenido homoerótico no solo experimentaba un placer o una catarsis, sino que adquiría un tipo de saber prohibido. Ese saber era corporal, no solo intelectual. Aprender qué se siente al ocupar un rol de género distinto, al desear a quien no corresponde, al entregarse a un dios a través de un cuerpo similar al propio. Desde el punto de vista del templo, eso creaba una élite de personas marcadas por experiencias que los diferenciaban de la masa. Además, hay que considerar la dimensión cosmológica de la semejanza. En muchas tradiciones, la unión de opuestos, masculino y femenino, simboliza la armonía del mundo. Pero algunas corrientes místicas, desde filósofos griegos hasta especulaciones gnósticas y neoplatónicas, también exploraron la idea de una unidad que va más allá de la dualidad. La unión de dos cuerpos similares podía leerse como imagen de un principio único que se contempla a sí mismo. En ese nivel, la homosexualidad ritual no imitaba la naturaleza biológica, sino una realidad metafísica donde todo se refleja en todo. Otro motivo menos comentado es el carácter secreto de muchos ritos. Iniciaciones mistéricas, ceremonias chamánicas nocturnas y cofradías cerradas operaban bajo juramentos de silencio. Ese secretismo facilitaba la experimentación con formas alternativas de sexualidad sin que se convirtieran automáticamente en normas sociales generales. Lo homoerótico quedaba así protegido dentro de un espacio marcado como otro mundo, donde las reglas habituales se suspendían. Finalmente, hay un elemento de experiencia directa que rara vez se menciona: los estados alterados de conciencia. En ceremonias con música repetitiva, danzas extáticas, ayunos o plantas visionarias, la percepción del propio cuerpo y de la identidad podía diluirse. En esos contextos, las fronteras entre yo y otro, entre hombre y mujer, perdían nitidez. El contacto físico intenso con personas del mismo sexo, abrazos prolongados, caricias, incluso relaciones sexuales, se convertía en una extensión natural de esa disolución de límites. El objetivo no era ser gay en el sentido moderno, sino experimentar una unidad que trascendía las categorías habituales. Cuando miramos todo este mapa, se vuelve evidente que los antiguos no usaban la homosexualidad en rituales porque tuvieran una agenda secreta para promover una identidad concreta. Lo que hacían era utilizar el poder simbólico y emocional del deseo entre personas del mismo sexo como herramienta religiosa. Les servía para representar la transgresión de las normas, reforzar la lealtad dentro de grupos cerrados, encarnar la presencia de deidades ambiguas y permitir a ciertas personas liminales desempeñar roles de mediación espiritual.
La demonización sistemática de estas prácticas llegó mucho más tarde, con la expansión de religiones monoteístas que unificaron la moral sexual bajo un modelo único de familia y reproducción. En ese nuevo marco, todo lo que no servía a la pareja heterosexual con fines procreativos fue etiquetado como desorden o pecado, y los viejos rituales quedaron reinterpretados como simples orgías o supersticiones. Comprender esta complejidad no significa idealizar el pasado ni ignorar las desigualdades, abusos o jerarquías que también existieron en esos sistemas. Significa más bien reconocer que la relación entre sexualidad y espiritualidad ha sido históricamente mucho más rica y matizada de lo que permiten los estereotipos modernos. Y recordar que para muchos pueblos, aquello que rompe las normas de género y deseo no era automáticamente un error, sino una posible puerta de acceso a lo sagrado. Tal vez la lección más incómoda para nuestra época es que, para muchas culturas antiguas, el cuerpo nunca fue un simple envoltorio del alma ni un enemigo del espíritu. Era un instrumento complejo capaz de cantar, danzar, sangrar, gozar y transformarse al servicio de dioses muy diferentes entre sí. Por eso podían permitirse usar la homosexualidad en rituales secretos sin quedar atrapados en debates identitarios como los nuestros. Lo importante no era etiquetar a las personas, sino calibrar cuidadosamente qué tipo de contacto, en qué momento, bajo qué símbolos y bajo la mirada de qué deidad podía abrir una grieta en la realidad cotidiana. Allí, en esa grieta, los antiguos decían encontrarse con lo divino, y no es casual que, una y otra vez, hayan elegido el deseo entre iguales como una de las llaves para abrirla. Mirar hoy esos rituales con menos prejuicio no los justifica, pero sí nos obliga a reconocer su sofisticación simbólica y espiritual, realmente profunda. Si este video te aportó una nueva mirada, déjame un like, suscríbete, compártelo con quien le interese el tema y comenta qué descubrimiento te sorprendió más o qué cultura te gustaría explorar después. Gracias por ver y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.